Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Para esta ocasión vamos a verificar las actividades concernientes a la tarea 3. Ya pues hemos avanzado, ya hemos tenido web conference, ya hemos dado algunas retroalimentaciones en los foros y a 11 días de cerrarse la actividad queremos reforzar todo lo anterior con un video tutorial de las actividades a realizar para esta tarea número 3. Entonces, si ustedes van al foro, pues van a encontrar cómo cada uno de los tutores ha explicado un poco lo que propone la guía de actividades. Entonces, recuerden que esta actividad es grupal y se cierra el próximo 11 de abril. Lo primero que debieron haber hecho fue estudiar los contenidos de la unidad 2. Como siempre, todo debe ser basado en los contenidos, especialmente el documento que se llama Manual de la Entrevista Psicológica, saber escuchar, saber preguntar. Si ustedes van al entorno de aprendizaje, ustedes van allí al entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar ese documento. Voy a mirar aquí, contenidos, unidad 2. Aquí encontramos el documento de CONSA. Al abrirlo, ustedes van a notar que en el documento se están respondiendo las 3 preguntas que se están planteando. ¿Sí? Recuerden que el ensayo debe dar respuesta a esas 3 preguntas. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de una entrevista psicológica? ¿En qué consiste la comunicación en la entrevista psicológica? ¿Y cuáles son las principales técnicas que se implementan en el proceso de entrevista psicológica? Obviamente el ensayo no va a consistir solamente en responder cada una de estas preguntas. Ustedes, si leen el enlace que se propone aquí, cómo escribir un excelente ensayo, van a notar que en el ensayo hay que dar una postura personal frente a la información que se está trabajando. El ensayo no es un resumen. Si fuera un resumen, pues se pediría un resumen. Pero el ensayo es desarrollar un tema con una postura personal frente a ese tema. Nos gustaría mucho saber cuál es la postura de cada uno de ustedes. Recuerde que este ensayo debe tener una extensión de 3 páginas o 3 cuartillas. Pero bueno, miremos cómo es que el contenido que se nos propone acá, Manual de la Entrevista Psicológica, nos va a resolver cada una de estas preguntas. Entonces recuerden, la primera pregunta es ¿cuáles son las condiciones para el desarrollo de la entrevista psicológica? Entonces en el manual, efectivamente, ustedes van al índice, vamos a mirar acá en el índice, y noten cómo en el índice nos percatamos de que sí se responde cada una de esas preguntas. En el capítulo 2, condiciones previas de la entrevista, página 53. Eso es lo que se está preguntando efectivamente acá. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de la entrevista psicológica? Noten la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la comunicación en la entrevista psicológica? Para eso, entonces vamos a ir al capítulo 3. La comunicación en la entrevista. Página 77. Allí se va a desarrollar todo lo relacionado con la entrevista psicológica. De hecho, van a encontrar un esquema donde está el emisor, el receptor, el canal, el mensaje. Habla de unos ruidos, habla de unos filtros que se dan en la comunicación o en la entrevista psicológica. Y la tercera pregunta es ¿cuáles son las principales técnicas que se implementan en el proceso de la entrevista psicológica? Si ustedes van al capítulo 4, efectivamente nos habla entonces de las técnicas de comunicación verbal. Allí ustedes van a encontrar, por ejemplo, algunas técnicas como la paráfrasis,
el reflejo, la recapitulación, etc. Entonces, incluso cómo se indaga, cómo se usan las preguntas, cómo se hace un encuadre. Entonces, fíjense muchachos que estas tres preguntas que se plantean para el desarrollo de su ensayo corresponden al capítulo 2, al capítulo 3 y al capítulo 4 respectivamente. El ensayo, muchachos, debe ser de su autoría. Si ustedes van a citar a algún autor, cítenlo siguiendo las normas APA. Recuerden que hay dos clases de cita, la cita parafraseada, donde uno no abre comillas, simplemente parafrasea lo que el autor dijo, pero debe escribir el apellido y el año en que el autor dijo eso. Esa cita debe coincidir con la referencia que hay abajo, obviamente, de ese autor. La otra clase de cita es la textual, que es cuando uno abre comillas y dice fulanito de tal dijo esto, abre comillas, cierra comillas, y de igual manera coloca la página donde el autor dijo eso. Son simplemente el número de la página. Más abajo en referencias, ese mismo autor aparecerá ya con la publicación en la que él mencionó eso y con su página. Recuerden que si hay 10 citas, deben haber 10 referencias. Las referencias deben ir organizadas alfabéticamente, muchachos. Fallamos mucho en eso. Recuerden que la diferencia entre referencia y bibliografía es que la referencia aparece allí porque usted ha citado dentro del documento. Si usted no cita a nadie dentro del documento, pues no coloque referencia. Si de pronto su documento es 100% inspiración suya, no coloque referencia y no coloque cita. Porque si coloca cita, debe colocar referencia. Si aparece una referencia, debe también aparecer una cita dentro del documento. En cuanto a la bibliografía, simplemente este es un apartado como para que ustedes le digan al lector dónde pueden encontrar más información. De igual manera, pues sí, ustedes pueden recomendarle al lector algún texto en especial, lo pueden hacer allí, pero si no, no hay problema, no requieren colocar bibliografía. Muchachos, esto es importante porque a veces para los ensayos se evidencia mucho copiar y pegar de internet. Si ustedes como grupo permiten que alguno de ustedes haga eso, pues como cada uno debe hacer 3 cuartillas, o sea 3 páginas de ensayo, al final cuando se unifique todo, lo que va a ocurrir es que como deben hacer un solo envío de todo ese trabajo compilado, un solo envío por grupo, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a encontrar plagio y todos se van a ver afectados en la nota porque no hicieron el filtro respectivo. Por favor, revisen las normas APA. Recuerden que si ustedes citan a un autor dentro del documento, debe aparecer en referencias. Las referencias no son solamente copiar y pegar www.lapagina.com, no. Eso no es una referencia. Una referencia debe seguir una estructura. La norma APA nos dice que debe ir el primer apellido con la primera letra del nombre, debe ir el año, debe ir el nombre del libro, debe ir el país, y si se consultó en internet, pues colocar el enlace allí. Eso sí es una referencia. Si yo encuentro dentro del documento una cita, yo me voy a verificar que sí la hayan referenciado. Si la cita no está referenciada, su trabajo pierde credibilidad. Y viceversa, si hay una referencia, pero yo miro dentro del documento y no aparece la cita de esa referencia abajo, de esa referencia que vi abajo, no aparece la cita dentro del documento, pues también su trabajo pierde credibilidad. Entonces, muchachos, lo que se propone en esta actividad es que, listo, ustedes escriban las 3 cuartillas, dando respuesta a cada una de estas preguntas. Al final se recopila todo y se envía, como ustedes pueden ver, al entorno de evaluación. Recuerden que, adicionalmente, ustedes deben, en ese documento compilado, donde estén todos los aportes
de las 3 cuartillas de todos, que sumen en total mínimo 10 cuartillas, 10 páginas. También deben colocar el link de acceso a su blog, al blog de cada uno, para verificar que allí esté colgado en un espacio que se llame tarea 3, el ensayo que han compilado. Ustedes pueden encontrar también en la guía todo lo que se requiere del documento que envíe una sola persona del grupo compilando todos los ensayos. Requiere que tenga portada, introducción, objetivos, contenidos tratados en la estructura del blog para la tarea 3, o sea, el ensayo como tal, link de acceso al blog de cada participante, y pues se nos dice que está escrito en letra Arial, interlineado sencillo y espacio de 1.5, y las referencias tal como están, como se nos pide en norma ZAPA. Muchachos, recuerden que las referencias deben ir organizadas alfabéticamente, es decir, si el apellido es Arias y tienen otro autor que el apellido es Pérez, pues obviamente va Arias primero y luego va Pérez. Pero si además tienen un autor que sea Briceño, por ejemplo, entonces va Arias, Briceño y Pérez. Deben ir en orden alfabético. Básicamente es esto lo que se pide. Se recalca, muchachos, que no haya plagio, porque cada trabajo va a ser sometido al Turnitin. Personalmente, como tutor, si hay una coincidencia superior al 20%, yo entro a revisar y a mirar, y si encuentro plagio, el reglamento estudiantil nos dice que el trabajo queda anulado. Recuerden, muchachos, que el ensayo es de su autoría, no es copiar y pegar un ensayo de internet. Si van a citar a algún autor, pues lo citan correctamente y lo referencian al final del documento. Entonces, en síntesis, muchachos, ya para finalizar, leer los contenidos de la unidad 2, especialmente el libro Manual de la Entrevista Psicológica, Saber Escuchar, Saber Preguntar. Recuerden que allí, desde el capítulo 2, 3 y 4, se responde la pregunta 1, 2 y 3, que es la base del ensayo. Esas preguntas son la base del ensayo. Cada participante va a compartir esas 3 cuartillas allí en el foro, como documento adjunto. Y al final, un integrante del grupo va a compilar todas esas cuartillas y va a hacer un solo ensayo, va a organizar un solo ensayo, pero este ensayo también debe estar en el blog de cada uno. Por eso deben adjuntar en el documento que se envíe al entorno de evaluación, deben colocar el link del blog para revisar el ensayo allá en el blog, debe aparecer. No siendo más, muchachos, les deseo éxitos en esta actividad. Recuerden, como ya les dije, que cierra el 11 de abril. No esperen hasta el 11 para enviar el compilado de todas las cuartillas. Envíenlo unos 2 días antes. Prográmense para enviarlo unos 2 días antes. ¿Por qué? Porque si hay un problema tecnológico o algún percance, pues ustedes igual van a tener 2 días para solucionar esto. Muchos éxitos en esta actividad. Un saludo muy especial a todos ustedes y que tengan un feliz resto de semana. Hasta pronto.